Hola, buenas tardes. Sé que todos están acá por el viaje a Cancún, que vamos a sortear. Le quiero avisar que el viaje a Cancún es en octubre, es temporada de huracanes, pero... Bueno, hay que ser optimista. Pero igual. Bueno, muchas gracias por asistir. La primera cosa, el primero que lo hace soy yo. Vamos a poner los celulares en modo silencioso. Insisto, muchas gracias por asistir. Estamos en días álgidos desde todo punto de vista. Las paredes de consejo, el aspecto acústico no es el mejor, pero bueno, es lo que se puede. Durante muchos años hemos intentado hacer actividades en conjunto entre la Comisión de Tecnología de la Información y Auditoría. Y gracias a la voluntad de Roxana Bueno, la doctora Roxana Bueno, que tengo a mi izquierda, y la voluntad del doctor Ricardo Rivas, que tengo a mi derecha, hoy podemos hacer la primera de una serie de presentaciones sobre lo que es la auditoría actualmente y lo que va a ser en el futuro con el uso de la tecnología de la información. El otro día usé un ejemplo de hace un par de años cuando fuimos a Cartagena de Indias. Hola, Mónica. Buenas tardes. No voy a saludar a todos uno por uno, pero a Mónica sí. Y había un cartel que decía, mi hijo me dice, mira, este es el futuro de la profesión. Mi hijo mayor, que vive en Estados Unidos hace 10 años. Había un cartel en la plaza de Cartagena que decía, bueno, vos estuviste el otro día, así que ya el ejemplo lo escuchaste. Decía, contador, certificamos balance. Y había un hombre con una máquina de escribir. Decía, mira, este es el futuro de tu profesión. Digo, no es así. Para demostrar que esto no es así y para ver que los contadores y los profesionales de ciencias económicas no nos dedicamos a impuestos y nada más, que parece que es la moda, hoy tengo el inmenso gusto de presentarlos entonces a la presidenta de la Comisión de Auditoría, de Estudios sobre Auditoría del Consejo Profesional, que es Roxana Bueno, y al doctor Ricardo Rivas, que es integrante de la Comisión de Tecnología e Información, es profesor titular de, no sé, creo que 800 o 900 facultades sobre el tema auditoría. Así que a ustedes, muchas gracias por venir. La idea es que ellos se expongan y después hacemos un concurso de preguntas y respuestas puntuales y nos vamos todos a tiempo. Así que adelante. Gracias. Si arrancamos, sí. Sí, por respeto a quienes vienen. Como quieran. ¿Arrancás, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos poquitos, es un día complicado de vencimientos. Tengo la idea de que hay 30 personas inscriptas, pero bueno, quizá van a llegar un poquito más tarde, pero en virtud a los puntuales decidimos comenzar a tiempo con el grupo. Así que, bueno, le agradezco en primera instancia a esta invitación que me hizo Alberto de la Comisión de Estudios sobre Tecnología de Información. Cuando me invitó a dar esta charla no sabía bien cómo era mi participación y después con las diferentes reuniones que tuve con Ricardo, que fue un gusto realmente trabajar con él, me di cuenta que lo sustancioso de la charla obviamente lo va a decir Ricardo y yo vine nada más que para recordarles algunos conceptos de auditoría
y qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta hacia futuro por el cambio que hay en todas estas cuestiones que hacen a la tecnología. Y preparando la exposición, justo salió la ley que promueve la economía del conocimiento, y esto me dio como un pie para hacer ciertas reflexiones de cómo iban a cambiar o la mayoría de las compañías van directamente en forma vertiginosa, mucho más rápido que lo que se suscitó hasta la actualidad, en todo lo que compete a aplicar nuevas tecnologías. Y todas estas reflexiones, dije, bueno, las quiero compartir en esta charla como de inicio y para romper un poco el hielo y ver qué es lo que podemos aportar. Las empresas y las organizaciones que tendremos que auditar a futuro y cada vez más van a estar cambiando sus características. Yo siempre, cuando tomo una auditoría, de alguna manera en empresas nuevas, posiblemente, ¿no? Quizás las de auditorías recurrentes, no, porque uno ya conoce a las compañías, pero las empresas nuevas, lo primero que hacemos con el grupo de auditoría cuando vamos es decir, che, ¿por qué no nos presentás tu plan de negocios? A ver, ¿cuál va a ser la programación y la planificación para obtener ingresos futuros, etcétera? ¿Cómo va a ser el negocio, más en compañías nuevas? Entonces, entender el plan de negocios y que va a estar basado muchas de esas compañías en nuevas tecnologías, me pareció muy pertinente encastrar todos estos temas en esta reunión que íbamos a compartir con la Comisión de Tecnología. Y también otra reflexión es que obviamente se necesita una continua capacitación de parte de todos, no solo los que trabajan en las compañías, sino los que estamos fuera, no solo como auditores, sino como asesores, y no solo como asesores y auditores que son un poco la pata externa de la compañía, sino también como contadores, no siendo auditores, tratando de ofrecer otros servicios que no son de auditoría tradicional de estados contables. Esta charla estaba enfocada prácticamente a las grandes diferencias o quizá no las diferencias, sino las relaciones y las interrelaciones que hay entre la auditoría de estados contables y auditoría de sistemas, que es el tema específico de Ricardo. Pero sí me di cuenta que nos teníamos que capacitar y bueno, para eso estamos y un poco para retroalimentar. No solo capacitamos los que hablamos, sino que nosotros con las preguntas de los asistentes también aprendemos. Entonces, aunque insisto y reitero que lo sustancioso de la charla lo va a dar Ricardo, voy a dejar en el transcurso de la charla algunos conceptos para recordarlos y que ya los dije hace muy poquito en otra charla que también tenía que ver con tecnología, que fue la de Diego Escobar, que también fui invitada. Así que bueno, dicho esto, empezamos un poco a los conceptos que trajimos con Ricardo para reflexionar. Y bueno, dijimos que íbamos a hacer un poco una charla interactiva para que no sea tan aburrida. Así que lo dejo, ¿qué te parece, Ricardo, si empezás a contar un poco los conceptos que nosotros les ofrecemos a los asistentes? Tendríamos que hablar primero de la información, ¿sí? Bueno. La que viene. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente ha sido un gusto poder trabajar en conjunto, porque siempre no siempre uno piensa yo pienso que se enriquece, hay gente que por ahí piensa que no, pero en esto no solamente interactuamos, sino nos dimos cuenta, algo que uno piensa, pero cuando va a trabajar en eso lo percibe más concretamente, que es la complementariedad que existe entre la auditoría tradicional, estados financieros, y la auditoría de sistemas, que en el transcurso de la charla vamos a ir comprobando fácticamente. Con respecto, para avanzar,
iniciando el análisis de la situación, recordemos cuáles son las características de la información, asumiendo que los datos y la información son la materia prima sustantiva de los sistemas de información. Allí tenemos básicamente las características, muchas de las cuales son familiares, ¿no es cierto? Es la integridad, la confiabilidad, la confidencialidad, la exactitud, la disponibilidad y la cobertura para poder verificar el cumplimiento de normas generales y normas particulares de la organización. Estas características de la información siguen siendo válidas y no es un planteo tan diferenciado respecto de cuando hablamos de los atributos de la información en términos de estados financieros. Así que vamos a tratar de introducirlo, ¿no? La idea no es centrarnos en conceptualizar, es decir, en transmitir definiciones académicas, sino dar una idea lo más concreta posible acerca de qué es la auditoría de sistemas y también qué es la auditoría de seguridad, que es un desmembramiento que existe. Conceptualmente no es un abismo entre las dos, pero sí se han empezado a dividir ya hace unos años, y tal vez muchas veces por una cuestión de marketing. Hoy en día todo el mundo habla de seguridad de la información y nos olvidamos un poco del control, que es un elemento esencial de la auditoría de sistemas. Si vamos a definir el concepto de auditoría de sistemas, deberíamos fijarnos en estas características. Como toda auditoría, el objetivo de la auditoría de sistemas es identificar y evaluar evidencias documentadas acerca de los sistemas de información. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las normas, procedimientos, prácticas, sistemas en sí mismo que caracterizan a estos sistemas, con un objeto claro en cuanto al espacio que va a abarcar esta conceptualización, que tiene que ver con la protección de los activos del ente, con la eficacia del cumplimiento de los objetivos de la organización, la eficiencia de la aplicación de los recursos, teniendo como tales recursos humanos, físicos y, digamos, tecnológicos, y además dar cumplimiento a las exigencias de tipo externas, a través de normas, leyes, reglamentos, e internas de la organización, que tiene sus políticas. Este marco está involucrado claramente dentro de la definición de controles que ya en la década del 90, más precisamente el año 1992, las normas COSO fijaron, respecto al control, produciendo un cambio sustantivo en la visión, que a veces estaba más restringida, y ahora realmente, a partir de ese momento, se convirtió en una visión mucho más amplia, que compromete más al auditor, pero también valoriza, jerarquiza su función, pues ya tiene que pensar en qué medida se cumplen los objetivos, si hay un uso eficaz de los recursos y si esa utilización también es eficiente, porque yo puedo alcanzar, como ustedes saben, un objetivo, pero a costos que no son compatibles. O sea, esta apertura, más allá de los tradicionales que tenía la visión del trabajo del auditor, tuvo consecuencias, digamos, en cascada, porque a partir de ese cambio conceptual se comenzó a avanzar, no diría paralelamente porque la tecnología siempre más rápido, pero se empezó a avanzar con una especificación de la necesidad de una auditoría que contemplara aquellos sistemas que son de base tecnológica. Respecto de la conceptualización que hicimos, yo le decía que hay una diferencia
no le diría sutil, pero una diferencia en cuanto al ámbito de cobertura, está la auditoría de seguridad. La auditoría de seguridad también se enfoca en la identificación y evaluación de evidencias documentadas, pero relacionadas con los siguientes factores: la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos e información. A partir de este límite que estamos poniendo, entonces tenemos esa característica central. Complementariamente, también tenemos lo que corresponde a el acto de no repudio de los datos e información, que está muy ligado después al manejo de la firma digital, y el cumplimiento a través de los controles de seguridad de los requisitos que tienen que ver con la posible generación de vulnerabilidades. Después ahora vamos a ver qué se entiende para algunos de estos términos para que ustedes se vayan familiarizando. Bueno, ahora digamos que dicho esto por Ricardo, las diferencias, como dice él, son sutiles cuando estamos hablando de auditoría de estados contables. Quisimos hacer un paralelo en este material, un poco sobre lo que son los conceptos básicos y las definiciones básicas de auditoría de estados contables. Por eso es que digo que vengo nada más que a repasar y a reforzar esos conceptos. La auditoría de estados contables también, yo quise poner otros encargos porque la norma que nosotros aplicamos, que es la RT 37 pura para todos nuestros servicios, es la norma que vino a sustituir la vieja RT 7 y que de alguna manera regularizaron otros servicios que también ya estaban mencionados, pero no tan sistemáticamente en la RT7. Con algunas que otras diferencias y con algunas que otros aditamentos de las normas internacionales. La RT37 quiso, de alguna manera, tomar características de las normas internacionales, pero como la RT nuestra, local, es bastante acotada, bastante, digamos, son pocas hojas, pocas páginas, digamos, para leer. En una diapositiva posterior les aportamos las normas internacionales que ustedes, aquel auditor o aquel contador que quiera estar realizando alguna de estas tareas también pueda ir a la norma internacional a mirar y a leer más exhaustivamente la norma y se pueda apoyar más. Básicamente, para repasar, la auditoría de estados contables es el proceso sistemático, que es exactamente el mismo concepto del que habla Ricardo. Evaluar evidencias, que es lo mismo que menciona Ricardo, respecto a afirmaciones. Afirmaciones que hace quién, que hace la compañía, o políticas que aplica la compañía y que nosotros como auditores deberemos analizar y rever si se están aplicando esas políticas. Insisto en esto porque los estados contables en cada charla, los que vienen y me escuchan seguido siempre dice lo mismo, pero no puedo dejar de reiterar que los estados contables son de las compañías y el auditor externo lo que hace es analizar y hacer una tarea, digamos, independiente, una tarea externa sobre esos estados contables. ¿Para qué? Para dictaminar sobre la razonabilidad. Con lo cual, si tengo que estar planificando absolutamente toda mi tarea, como lo dice el RT37, y ejecutándola y haciendo mis tareas finales, etcétera, y ir, digamos, caminando toda la RT37 para no olvidar absolutamente ningún procedimiento, llego a poder concluir
si los estados contables son razonables o no. ¿En qué me puedo apoyar ahora? En todo lo que aprendí a partir de las charlas con Ricardo, que fueron muy enriquecedoras, porque hoy por hoy todos estos conceptos que después nos va a hablar Ricardo son los que a nosotros, los auditores externos de estados financieros, nos pueden ayudar para analizar ciertas cuestiones. ¿Qué otra característica tiene la auditoría de los estados contables, inclusive la de otros encargos, cuando hay un informe, una conclusión? Es que recuerden que el informe, digamos, que lleva la fecha, es algo bastante contundente para el auditor, dado que una vez que se firma el dictamen, digamos que lo que tuvimos que analizar más allá de los hechos hasta el 31 de cada año, de cada cierre de ejercicio comercial, también tenemos ese periodo de hechos posteriores que van entre la fecha de cierre y la fecha del informe. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque nos van a servir todos los conceptos que nos va a enriquecer Ricardo para poder realizar una mejor planificación de la auditoría y una mejor ejecución. Así que en esta próxima filmina, Ricardo, si querés nos contás cuál es la idea. Trata de ilustrar en forma sencilla algo que se ha hecho carne, digamos, en la profesión y lo vemos habitualmente como proceso específicamente en las organizaciones más grandes, en donde la organización cuenta con un plantel básico de auditoría interna, existen auditores externos de estados financieros y existen auditores externos específicamente orientados a la auditoría de sistemas. Y en ese cuadro ustedes ven, fíjense cómo se interrelacionan, porque realmente en la práctica uno lo puede ver, lógicamente en una pyme es más difícil porque su estructura es más limitada, ¿no es cierto? Es un problema de costos. Pero en una organización donde interactúan todas estas funciones, nos damos cuenta la complementariedad que hemos mencionado. Es decir, en la práctica, los auditores pueden ser el disparador o no, pero digamos, para seguir un camino, la auditoría de estados contables va a solicitar una cantidad de aportes a la auditoría interna, que es la que actúa dentro de la organización, a través de un programa específico de auditoría que va relacionando a través del tiempo internamente, y a la auditoría de sistemas en cuanto a los elementos básicos que tienen que ver con la conformación de un estado financiero y sus anexos, es decir, los datos, la información, de tal manera que le dé fiabilidad al origen de esa información, porque el auditor puede trabajar con aquello que está expuesto en los estados, pero pensemos que el concepto que durante años se usó de caja negra, es decir, lo que pasa dentro de los sistemas no sé qué es, obviamente hoy no es, ya hace bastante tiempo, no es sustentable. ¿Por qué? Porque realmente esos sistemas pueden producir modificaciones, omisiones o alteraciones de los datos, información real, que después haga que aquello que está expresado cumpla de alguna manera en los estados financieros una relación tautológica, es decir, como que se controla a sí mismo. Entonces, cada vez es más necesaria la intervención de las disciplinas que estamos mencionando, porque interactúan y suman valores. La auditoría de sistemas tiene que tributar a la auditoría de estados contables, pero también cuando se hace un programa de auditoría de sistemas, y sobre todo si eso es realizado desde una auditoría externa, habiendo una auditoría interna, es una de las bases para poder conjugar las situaciones y llegar al eje de todo, que es un plan de trabajo, con los alcances que cada caso se establezcan, ¿no es cierto? La auditoría interna tiene un ciclo que se prolonga durante un año o más, es decir, un ciclo continuo en parte, y la auditoría
si esa auditoría externa del sistema va a tener un marco de objetivos acotados. Pero siempre esta interacción se da. Por eso que me parece que este cuadrito, a los efectos de conceptualizar, es útil, más allá que sea sencillo, ¿no? Sí, pasamos. Bueno, vamos a entrar a un punto que es clave. Es clave, ¿por qué? Porque es el elemento que nos va a permitir juzgar la importancia y grado de efectos que pueda producir una determinada situación para regular los controles que se pueden establecer. Partir de la base que si el riesgo fuera cero, no me voy a preocupar de los controles. Como acto extremo teórico, siempre va a haber un riesgo. Pero gracias. Conocer los riesgos y poder identificarlos y después valorarlos es fundamental como para establecer una categorización del énfasis que tienen que tener los controles en base a los cuales vamos a poder mitigar o anular los efectos no deseados de los riesgos. Porque ahí vamos ahora a ampliar un poco de que no siempre eliminamos el riesgo. Llevarlo a cero a veces no es posible desde el punto de vista de la realidad y otras veces desde el punto de vista de la visión de negocios. Porque pasar a lo mejor entre el 90%, para dar un ejemplo, y el 100% de cobertura, resulta que ese 10% requiere un incremento de inversión y actividad para sustentar el control que no es económico. Entonces, si no tenemos la exigencia, por ejemplo, como puede pasar con la exactitud de información, para los resultados contables debe ser exacta, pero para una gestión gerencial, por ejemplo, las estadísticas comerciales, puede tener un margen de error. Entonces, ¿por qué? Porque a los grandes números, a la orientación que debe proveer esa información, no es un efecto significativo. Esto es como un ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, con respecto al riesgo, tiene que ser el parámetro para regular la medida del esfuerzo. Si no tenemos un mapa de riesgos dentro de la organización, cosa que en las pymes es corriente, y uno tiene que empezar a explicarle por qué lo necesita, es muy difícil, en el caso de la auditoría sistema y cualquier auditoría, entiendo yo, es muy difícil establecer un plan en donde se determine la intensidad de la atención y la periodicidad de esa atención de auditoría. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es un evento no deseado que puede tener consecuencias negativas respecto de los objetivos del negocio o los activos del ente. Dos posibilidades. Que esta conceptualización la da las normas COSO, digamos, primero cronológicamente hablando, en el 2004 cuando desarrolla un framework, o sea, un marco conceptual que focaliza en la metodología de determinación y valoración de riesgos. Una definición muy importante que lo define como proceso. O sea que hay distintos procesos de organización, este es un proceso más. Por lo tanto, involucra no solamente a un área técnica, de tecnología, sino que a los niveles de dirección, de gestión y de operación. Es decir, cosa que es muy difícil conseguir hoy, una preocupación de los gerentes que están muy orientados a cubrir sus objetivos, digamos, empresariales, decirle que también usted es responsable por la calidad y la eficiencia de sus controles. Es muy difícil conseguir eso. Aún en las organizaciones grandes es un problema de asimilar una realidad que se podría apreciar con sentido común, pero como sabemos, esto no es tan común, ¿no es cierto? Es una cuestión humana de que tratan de concentrarse en aquello por lo que lo juzgan, salvo que lo juzguen también por el comportamiento de los controles. Es que ahí hay bastante necesidad de madurar en los hechos esta conceptualización. Pero no cabe duda que sin un marco de
de identificación y medición de los riesgos, no podemos armar un plan de auditoría que sea racional y que sea compatible con esta determinación. Hay dos factores con los cuales se puede medir el riesgo, que es el impacto, o sea, el efecto que produce o el daño que la concreción de ese riesgo en la realidad puede tener para los activos o la actividad, digamos, los objetivos previstos por la organización, y otra es la probabilidad, que está en función de la cantidad posible de planteo, de planteamiento de este evento en el tiempo. O sea que la combinación de los dos factores, impacto y la probabilidad, me van a permitir hacer una medición. Es decir, un riesgo puede ser muy importante, puede ser determinante para la organización. Supongamos un incendio. Pero cuando vimos la probabilidad, es una probabilidad muy baja. Entonces, cuando uno vincula las dos variables, ese riesgo, que puede ser un riesgo terminal para la organización, no tiene, lógicamente, una ponderación como puede tener, por ejemplo, para tomar aspectos físicos parecidos, el corte de energía eléctrica. Si nosotros tenemos que sí, si se corta energía eléctrica, nuestros sistemas caen. No tengo posibilidad de operar si no tengo esa bendita energía. Los sistemas tecnológicos son muy sofisticados, pero hay un componente sin el cual no funciona, que es la energía eléctrica. Puedo tener alternativas de provisión, pero básicamente el corte, eso puede llegar a, y hoy con mucha más seguridad, frenar la operación de la compañía, por la integración que tienen los sistemas. Hoy prácticamente las organizaciones trabajan en línea con casi todas sus operaciones. Entonces, en ese caso, tenemos que mirar el impacto, ya lo podemos determinar para este negocio. Por ejemplo, medirlo en cantidad de días, cuánto puede perder por día, digamos, de facturación o de pedidos. Podemos determinarlo, pero después hay que vincular eso con la probabilidad en el lugar que existen, estadísticamente, de corte de luz. Si es un lugar donde todas las semanas, por decir algo, tenemos corte de luz, ese hecho pasa a tener una trascendencia sustantiva. Esto es para que más o menos tengamos claros los dos conceptos. Cualquier duda me pregunta, por supuesto. Después hay otra serie de conceptos que están vinculados con la mecánica de manejo del riesgo. Conceptualmente tenemos una amenaza. ¿Qué es una amenaza? Es un evento que puede ocurrir y que puede tener consecuencias sobre la organización. Sí, una amenaza, como la usamos habitualmente, la amenaza de que algo pase. Y bueno, esa amenaza la voy a medir por el riesgo, pero no solamente la amenaza, porque la amenaza, si tomo solamente la amenaza y después con eso lo vinculo con el riesgo, me estoy olvidando de otro componente que es una pata necesaria en este razonamiento, que es la vulnerabilidad. Una cosa es la amenaza como tal, y otra es la condición en la cual nuestra organización se encuentra. Es decir, no todas las compañías están con el mismo nivel de vulnerabilidad de acuerdo a cómo se han preparado para enfrentarla. Por ejemplo, un ataque de virus. Mi organización puede estar estructurada y ha tomado medidas, tanto físicas como lógicas, que le permiten razonablemente enfrentar esa amenaza que existe, y es cierta, o estar preparada más o menos, tener un sistema antivirus que no se actualiza automáticamente, etc., estar con un grado de debilidad de los controles. En ese caso, la vulnerabilidad implica que ante la concreción de esa amenaza, no vamos a estar en condiciones de frenar sus efectos, porque nuestra barrera de contención es limitada. Entonces, en ese caso, lo que impacta es la vulnerabilidad frente a la amenaza que normalmente existen, no las puedo normalmente evitar. Lo que puedo hacer es reducir mi exposición a esas amenazas. ¿Está claro esto? Sí. Entonces, cuando vamos viendo esos conceptos, ahora los podemos vincular. Acá es un gráfico sencillo
que trata de mostrarnos cómo estos conceptos interactúan hasta y su vinculación con la auditoría. Fíjense que arrancamos, por supuesto, estos factores de determinación, la amenaza, la vulnerabilidad, la evaluación de los riesgos, y después estamos llegando finalmente a un punto que son las contramedidas. Las contramedidas no son otra cosa que medidas de control, que ante una situación de vulnerabilidad apuntan a resolver esa vulnerabilidad o reducirla en forma significativa. Por lo que comentamos antes, que a veces el control 100% tiene un costo que no es compatible para la organización o políticamente no es compatible, porque acá también hay una posición política de la dirección. El auditor va a trabajar con un criterio de máxima, de soportado técnicamente por su trabajo, y va a proponer lo mejor según su apreciación y su valoración para la organización. Pero siempre la dirección es la que decide, desde el punto de vista político, cuáles de esas medidas la va a aplicar plenamente, o cuál va a ser lo que se llama en inglés, cuál es su apetito de cobertura y cuál es el margen de error tolerado. Entonces, cuando existen estas alternativas, él puede decir, no me coloco acá o allá. Tomemos un ejemplo, una empresa que tiene un sistema web en línea para que los clientes puedan ingresar sus pedidos. Esto es un servicio al cliente y además una mayor dinamización del proceso de captación de pedidos. Ahora, ¿qué pasa si para tener un nivel de seguridad, controles compatibles con un alto nivel de seguridad, tengo un esquema donde asegura la pantalla y todo, donde las respuestas al cliente son lentas? Entonces llega un momento que el cliente te dice, mire, si yo tengo que pasarme acá 5 minutos, 10 minutos para poder cargar los datos por la cantidad de controles, no sé, él puede no entenderlo como control, dice, mire, esto no me sirve. Que venga el vendedor, me levanta el pedido, lo manda y listo. Yo no tengo la gente para perder el tiempo. Entonces, eso lo tiene que pedir el empresario. ¿Cuánto es el riesgo que puedo tolerar? Quiero que desde el punto de vista de negocios esto sea dinámico, bueno, ¿qué pierdo y qué gano? O sea que esto hay que tenerlo muy en mente, porque uno si no se maneja exclusivamente con lo técnico, pero en última instancia ustedes proponen, y el que decide obviamente lo tiene por escrito, es la dirección. Así que las contramedidas claras, por tal cuadrito, me parece que lo que ayuda es a mentalizar todo el proceso. No, viste, no tengo tanta vista. Identificación y ponderación de los riesgos del TI. Sí. No, te lo paso yo, por ahí no lo veo, yo lo tengo impreso. Sí, bueno, eso no tiene importancia, vamos a ver. Sí, acá lo que nosotros queremos ver es fundamentalmente qué utilidad tiene esto y por qué es algo necesario que, tanto para cualquier tipo de auditoría, tener una medición del riesgo. Y esto tiene el razonamiento que hicimos antes. Sin poder contar con una estimación del peso del problema, es muy difícil juzgar la necesidad o no de determinados controles, la intensidad y la calidad de esos controles. Esto es básico. Entonces, si nosotros incluso para un plan de auditoría, digamos, ¿qué pasa? Si yo no tengo un plan, o si no hay un plan en la organización, no aplico una metodología de medición de riesgos, me es prácticamente imposible hacer un plan de auditoría racional en función de los recursos limitados que tengo y la seriedad de la problemática definida. Por ejemplo, un sistema comercial, puedo llegar a una empresa, de acuerdo al análisis del mapa de riesgos, a que como tiene un alto nivel de riesgo, vamos allí a hacer una auditoría cada 4 meses o cada 5 meses, y así voy poniendo la frecuencia de mis recursos, que son recursos limitados, tanto sea una auditoría interna como una auditoría externa. La externa está limitada por lo que está dispuesto a pagar el cliente. Entonces, sin un plan, ni se puede presupuestar en un caso, ni se puede realmente planificar con una base seria. Si no, bueno,
es así aproximativo. Es decir que en ese sentido creo que para cualquier auditoría el análisis de riesgo, y es más, hoy en día lo vemos por lo menos en las instituciones financieras como lo impone el Banco Central ya hace 2 o 3 años, que sacó digamos, un requerimiento, una norma por la cual exige que todas las entidades financieras tengan un sistema integral de medición de riesgos, no ya de TI, sino de toda la actividad de la organización, para lo cual tiene que contar con un centro específico dedicado a la administración y la gestión de los riesgos del negocio. Poco a poco se va hacia esta línea. A nivel teórico se insiste mucho. En algunas organizaciones de determinado tamaño para arriba, se trabaja a nivel de políticas de dirección con la búsqueda de mecanismos progresivos que determinen la posibilidad de concretar un plan de riesgos integral. Así que esto es algo que progresivamente se va incorporando y tiene bastante lógica. Por lo tanto, la auditoría sin el planeamiento de riesgos no puede orientar correctamente su trabajo. Sí, bueno, me parece que ¿cómo? lo tenemos, me permitís, porque me parece que lo tenemos cambiado No importa, pero antes del marco normativo no. Claro. Está acá. No, antes de esto, ya siguiendo con riesgos, el tema es el siguiente. Voy a volver para atrás después. Sí, no importa. El tema de riesgos, dijimos que hay un proceso de identificación y un proceso de valoración. Existen varias metodologías. Nosotros tomamos un ejemplo muy sencillo por los alcances de esta reunión, en donde simplificamos una determinada que es incluso antigua, porque lo usaban los auditores ya hace unos cuantos años, y que se aplica perfectamente para esta situación. Esto se llama la metodología de los pesos relativos. Es una metodología que trata de, precisamente porque todas las metodologías, sean de una característica, sean otras más complejas, menos complejas, buscan de alguna manera establecer la relación entre impacto y probabilidad para rankear los riesgos con un determinado puntaje según la base que se utilice, y con ese puntaje tenemos establecido un rango que básicamente es siempre alto, medio y bajo. Hay alguna normativa que pone muy alto o otra que fracciona lo bajo y muy bajo, pero en definitiva el rango lógico y generalizado es que hay riesgos de alto impacto, de alto efecto, riesgos medios y riesgos bajos. ¿A qué apunta esta división? Básicamente es casi lógico, ¿no es cierto? Tenemos que orientar nuestros esfuerzos y la atención de la compañía o de la organización. ¿A dónde vamos a ir? Primero a los altos, a los medios que pueden tener algún efecto que en determinadas condiciones sea significativo, aunque no siempre, y los de bajo efecto, que la organización puede decir, bueno, tanto la auditoría como con el aval de la organización, bueno, esto lo vemos cada 2 años, porque esto realmente, si pasara algo acá, afecta muy poco los objetivos del negocio y la operación y el mantenimiento de la protección de los activos. Entonces, este criterio es muy moderno y cada vez vemos más que las definiciones que se desarrollan con relación a la auditoría ponen mucho énfasis a la visión de negocio. No solamente en sistemas, sino en auditoría general. A punto tal que ciertas situaciones que puedan plantearse, por ejemplo, con un sistema de recursos humanos, que dice, bueno, pero es un sistema significativo, sí, visto en abstracto, sí, porque ahí puedo pagar más horas extras, puedo liquidar más adicionales, puedo estar pagando un sueldo que no corresponde, o sea que es un ámbito sensible para la auditoría. Sin embargo, cuando estamos haciendo una auditoría con fines de negocio,
no es que se deja de lado, pero no forma parte de las prioridades. ¿Por qué? Porque para que funcione el negocio, ese sistema no influye. Usted dice, bueno, pero ¿cómo voy a dejar de auditarlo? Sí, se puede auditar, pero a través de una actividad complementaria. Pero el núcleo de mi esfuerzo tiene que estar medir las consecuencias del negocio. Esto cada vez toma más cuerpo con definición, aunque uno pueda tener en algunos casos un reparo. Pero no quiere decir que no lo va a auditar. Pero no está en la línea de las prioridades. Ahí el ejemplo, lo pueden ver ustedes, lo vamos pasando, sí. Este es el de peso. Es muy sencillo, lo hicimos sobre la base de un elemento de fácil, que ya lo hemos adelantado un poquito charlando recién, que es el consumo de energía eléctrica, que es vital, porque más allá de la auditoría, operativamente, eso también lo tiene que verificar la auditoría, cada vez adquiere más importancia que la continuidad, no solo operación, sino la continuidad del negocio. Son dos visiones que las tiro ahora para que vayamos cerrando este punto. Evidentemente, hay una vulnerabilidad intrínseca que está vinculada con la característica de la tecnología. Sabemos que, indefectiblemente, si se cortara la energía, no tenemos posibilidad de procesar en esa situación base. Entonces necesito alternativas de cobertura de esa posibilidad de interrupción del proceso, para lo cual podemos contar con baterías de auxilio, podemos tener conexiones alternativas de energía, podemos tener un grupo electrógeno, depende de la magnitud de la organización y siempre la sensibilidad, que ahí está la importancia del riesgo, si no estas decisiones son difíciles de tomar. Y además esto avanza mucho más hoy, en donde prácticamente todo está digitalizado, en donde una compañía depende hasta de poder tomar sus decisiones, hasta para comunicarse y todo, del funcionamiento de sus sistemas. Entonces ya vamos a una estrategia más amplia, que es la continuidad del negocio, que no involucra solamente al área de tecnología, sino a toda la organización. Y ya las normas internacionales están sobre esto, trabajando muy intensamente para que las empresas tengan esa visión. Porque hoy ya la consecuencia es tanta la dependencia de los sistemas de base tecnológica que pueden quedarse sin operar o puede incluso, si hay una situación que no pueden resolver, puede entrar en quiebra. Sobre todo eso se ve mucho en las grandes compañías. Entonces, acá yo creo que podemos dejar este panorama, salvo que haya una pregunta, ahora me la hacen después, y podemos pasar ahora a el marco normativo. La parte normativa, que vamos a ver primero la auditoría en general y después vamos a ver las específicas. De todos modos, de todo lo que hablaste, me surgen tantas cuestiones cuando hablas de riesgo, que los tenemos que tomar, cuando hablas de empresas que pueden quebrar, estoy pensando en empresa en marcha. Son todos conceptos, se dan cuenta que se están totalmente encadenados con la auditoría de estados contables, todas cosas que tiene que ver el auditor externo a efectos digamos, de opinar sobre los estados financieros, ¿no? Les traje, digamos, el marco normativo como si fuese un repaso. La resolución técnica 37, como todas las resoluciones técnicas, ustedes habrán visto que no tienen índice. Entonces, buscar algo en una resolución técnica muchas veces se hace un poco incómodo. Con lo cual, lo único que quise, digamos, es ordenarles cómo está estructurada la RT37 para que puedan ustedes buscar los distintos servicios que pueden prestar a las empresas o a las organizaciones. Y nombrarles la resolución 816 porque cuando se dicta la resolución 37, en uno de los acápites se habla de servicios relacionados y de informes especiales que se podían presentar ante organismos como organismos públicos, organismos como la IGJ, pensábamos nosotros IGJ, AFIP, todos los organismos, Ministerio de Trabajo,
ahora que nos piden de todos yo digo, de todos los actores económicos, siempre aparece que necesitan algún servicio y algún encargo de contador público y o auditor. Después de pasar mucha agua bajo el puente de la 37, se quisieron presentar algunos informes ante la Inspección General de Justicia y la Inspección General de Justicia no permitió estos informes especiales que no tenían opinión, sino que concluían de alguna manera sobre hechos o algunos hechos que veíamos sobre alguna presentación de aumentos de capital, hallazgos. Nosotros comúnmente utilizamos ese concepto. Como la IGJ no estuvo muy convencida, en una de estas comisiones de enlace que tiene el Consejo Profesional con la Inspección General de Justicia, la mesa directiva, por medio de la 816 del año 2015, sacó esta resolución que habla de los informes de cumplimiento. ¿Esto qué relación tiene con todo lo que habló Ricardo? Que si si nos contratan o nos encargan para ver si algo se cumple de todo esto que habló, vamos a tener que utilizar muchas veces estos formatos, estos procedimientos, estos informes. Que es algo que se desprende del RT 37, y siempre digo esto porque por más que fue una resolución que hablaba de informes de cumplimiento, todos estos informes tenían que estar basados en la RT 37 como característica general. Así que en las próximas filminas lo único que les quisiera aportar es que se divide en 7 capítulos. Acá van a ver en cada capítulo lo que pueden encontrar, si es que ustedes están buscando presupuestar a lo mejor algún tipo de encargo profesional. Y específicamente el capítulo 2 es uno de los más importantes porque son las normas comunes para todos los encargos que se quieren presupuestar o que se quieran llevar a cabo, desde las auditorías tradicionales hasta todos los demás servicios que no significan auditoría, como inclusive certificaciones, servicios relacionados, control de organizaciones, trabajos de aseguramiento o encargos de aseguramiento. En todos vamos a tener que aplicar las normas comunes y en todos vamos a tener que aplicar del acápite número 3 la parte de informes. Es decir, el formato del informe va a tener que estar tratando de cumplir con todo lo que dice el capítulo 3. En la parte final del RT 37 hay un glosario de términos para que podamos entender algunos conceptos. Este cuadro que en realidad acá está la autora, acá delante de mí, que es de Mónica Siagatz, se lo robé hace mucho tiempo y ahora lo damos juntas, ahora lo hago como mío. Pero en cada uno de los capítulos, debajo, yo ya esto se los adelanté, en la parte inferior está la NIA correspondiente para que si alguno de ustedes quiere hacer un análisis más acabado del servicio que tienen que prestar, pueden ir a la NIA. El único que no van a encontrar norma internacional, como ustedes verán, es en la parte de certificaciones, porque es un producto muy criollo, digo yo, criollo o argentino, porque no existe, digamos, en la norma internacional este producto, pero sí en servicios relacionados u otros encargos. En la resolución 816 me pareció, digamos que para entender conceptualmente por qué surgieron estos informes de cumplimiento, está dentro de los considerandos el por qué la aparición de estos productos.
pero digamos que es un repaso de algo que les dije hace minutos antes. En realidad, si no, la Inspección General de Justicia se negaba a aceptar ciertos productos nuestros, como aumentos de capital, etcétera, cambios en artículos de el 237 o 287, que eran informes de medios ópticos, de medios de registración. Entonces, el formato que nosotros presentábamos, como no tenía opinión, la IGJ decía, no lo acepto. De esta manera lo fuimos ayornando para que no tuviéramos tantas vistas, porque llegaban vistas a distintas compañías y no dejaban terminar los trámites como correspondía. En este capítulo 2, que hace un ratito les comenté, están las condiciones básicas para todos los encargos. Este es nada más que un índice, de alguna manera, y un recordatorio de los tres capítulos que hay que cumplir dentro de este acápite. Y para recordar, obviamente, es la independencia que tenemos que tener, la independencia profesional. En las normas para el desarrollo, todo lo que tiene que ver con planificación y ejecución, y de ahí lo que implica guardar los papeles de trabajo de todos nuestros encargos y para evidenciar que hemos realizado ciertos procedimientos. Y por último, las normas sobre los informes, que también son las normas generales del capítulo 3. Y ahora empezaríamos con las normas específicas de la auditoría de sistemas, Ricardo, con lo cual... Sí. Bueno, en la auditoría de sistemas... un repaso. Tenemos básicamente estos dos campos, nacionales y tipo internacional. Son mucho más profundas y más amplias las internacionales. Nacionales vamos a encontrar una cantidad de disposiciones que se enmarcan dentro de algunas de las normas internacionales y no digo ayornado, pero básicamente se ha insistido por esta vía para lograr una complementación efectiva de las mismas. Entonces, entre esas tenemos una resolución que ya tiene sus años, que es de la auditoría, de la sindicatura. Perdón, estaba pensando en la auditoría que también tiene, de la Sindicatura General de la Nación, que es un compendio, a lo mejor no más de 6 hojas, pero allí prácticamente sintetiza uno de los marcos de referencia internacionales que son las normas COVID. Después de esto, es un marco, ¿no es cierto?, que lógicamente después hay que desarrollar. Lo han desarrollado otras normas, entre las cuales tenemos fundamentalmente la del Central, que inicialmente en el 2006 primero generó una serie de normas durante la década del 90 y después generó un texto ordenado en el 2006 que se llama la Resolución 4609, en donde da pautas sobre el tratamiento de los riesgos ligados a la tecnología informática y a los sistemas de información, y después establece una serie de pautas sobre cómo encarar los problemas de seguridad de la información, para lo cual lo divide en unos 11, 12 capítulos que siguen en este sentido la norma internacional, la 27001 de la CISO. Es una norma dispositiva que avanza más, porque casi todas las normas son orientadas a fijar pautas de comportamiento y reglas generales y no establecen el cómo. Dicen qué hacer, pero no el cómo. En el caso de esta resolución del Banco Central, vamos a encontrar unos puntos en donde es hasta taxativo de cómo hay que hacer las cosas. Por ejemplo, digamos, la seguridad lógica. La seguridad lógica establece cuánto es la longitud de la clave, la composición de la clave, cosas que no van a encontrar en otras normas. Desde el punto de vista de uso para
elemento de estudio es interesante. Después el Banco Central unificó nuevamente una serie de resoluciones posteriores y ha generado en el 2017 un nuevo texto ordenado del cual forma parte la 4609, además de otras cosas que tienen que ver con aspectos netamente financieros, con las mesas de dinero, etcétera, incluso la medición de riesgos en negocios específicos bancarios. Evidentemente el campo financiero es el más regulado y donde desde el punto de vista de los sistemas y la tecnología se ha puesto un mayor nivel de rigurosidad y de exigencia de auditabilidad. Es el campo que nosotros tomamos como referencia. Después nosotros, yo creo que lo principal está acá, hay sí una norma de la ONTI que lo que hace es proveer una serie de pautas que toman o siguen prácticamente la 27001 que ya le mencioné, que es internacional. No agrega mucho más. Y creo que poco a poco lo que están teniendo cada vez más protagonismo son las normas internacionales, que en este caso son importantes. Las internacionales tenemos, en primer lugar, el marco framework de las normas COSO. Las normas COSO forman un paraguas, porque no son ni dispositivas ni mucho menos, pero sí, como dijimos antes, ayuda a precisar el nombre de los alcances de control, la medición de riesgos, el tratamiento como proceso, etc. O sea que es un marco de referencia importante que después ambos, el COSO básico y el COSO sobre gestión de riesgos, los toma como referencia todas las más normas internacionales. O sea que esto es muy importante. Después tenemos las normas, tenemos la CISO por un lado, a ver, ¿está puesto primero? Sí, la CISO 27001, que es una norma específica en donde la ISO establece las pautas para seguir para generar un sistema de gestión de la seguridad de la información. O sea que da una metodología para generar una función específica orientada a la seguridad de la información. Y como complemento define una cantidad de directrices que vienen o son absorbidas desde la 27002 y ahí donde directriz por directriz, por ejemplo, ¿qué son directrices? Son los conceptos que cubre seguridad física, seguridad lógica, recursos humanos, son 11 directrices y en esas 2 directrices usted cuando lo leen se dan cuenta el vínculo íntimo que existe entre control y seguridad, porque por cada ítem de seguridad fija objetivos de control y algunas actividades de control. Así que ahí el marco está claramente demostrado. Esta es una norma importante que hoy en día se aplica, porque no es demasiado compleja, se está aplicando como buena práctica para todos los problemas de seguridad de la información y control. Después tenemos la 27002, que yo ya le había mencionado, y las normas COVID. Las normas COVID, originariamente, como el nombre lo especifica, era una normativa orientada a fijar objetivos de control sobre los sistemas de información y las tecnologías asociadas. Hay un yo diría, no es el primero, por supuesto, pero es el más pedagógico de todos, el 4.1, que ya tiene unos años, pero es muy válido por cuanto el campo abarcativo y además se mantiene dentro de la línea de trabajar sobre los controles, sobre la tecnología y los sistemas de información. Es muy amplia, define como 35 objetivos de control y para cada objetivo de control una serie de actividades. Es, yo diría, más compleja que las otras normas, porque además no dice cómo hacerlo. Mejor dicho, hay todo un plan de capacitación que dice cuáles son las acciones que hay que desarrollar y eso se estudia, pero eso forma parte de una capacitación que es paga.
O sea que si nosotros buscamos en la web, vamos a encontrar las características de COVID, de las distintas versiones, pero digamos, la formación específica tiene que hacerse a través de cursos que son controlados internacionalmente y que forman especialistas en COVID. Después tenemos el COVID 5.0, que tiene por propósito agregar, básicamente sigue la estructura anterior, pero ya agrega todo el problema específico de seguridad de la información. O sea, se ayorna fundamentalmente en este punto. Y después, últimamente, este año apareció el COVID-19, o del 2019. Este es una normativa que se aparta un poco, o bastante, yo diría, del objetivo inicial, y hoy está claramente enfocado a cómo organizar, cómo manejar lo que ellos llaman la gobernanza, o sea, el gobierno de las tecnologías de información. Ese es el foco principal, sin dejar de incluir los otros componentes que ya vienen de las versiones anteriores que comentamos. Yo diría que con estas normas internacionales tenemos un buen marco de buenas prácticas. Cada vez más las organizaciones, por lo menos las grandes y algunas medianas, están aplicándolas. Principalmente las ISO, que son un poco más simples, pero hay ya, sobre todo empresas corporativas, que están exigiendo el cumplimiento de COVID, que no es fácil implementarlo, pero bueno, y si nos dan esas normas, lo importante es que nos dan parámetros de referencia. En función de esto vamos a poder auditar la situación de las distintas compañías, considerando como punto de referencia estas buenas prácticas, lo cual no quiere decir que sean excluyentes. Hay cosas que surgen de la realidad particular de cada organización y que nosotros como auditores vamos a detectar y vamos a observar, vamos a proponer las adecuaciones que nos parece que son necesarias. Así que después nos quedarían los conceptos de auditoría. Nos quedan los conceptos de auditoría de sistemas, sí, de cumplimiento. Ya vamos a la parte de perspectiva. Exacto, de cumplimiento y sustantivas, que en realidad es de alguna manera ya estuvieron mencionadas tanto por Ricardo como por la exposición mía respecto a qué buscan, qué objetivo tienen estos informes de cumplimiento. Acá le ponen auditoría de cumplimiento, Ricardo, porque tiene que ver con la auditoría de sistemas, pero el producto, digamos, nuestro que podríamos aportar sería quizá un informe de cumplimiento. Y creemos que lo más importante es ir hacia dónde vamos, digamos. Estas son como las conclusiones, ¿no es cierto?, que sacamos con Ricardo. Y bueno, dado que el tiempo, no sé, hay muy poca gente, la gente se está retirando obviamente y quedamos pocos, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, creo que podríamos abrir el juego a que procedan alguna pregunta por si hay algo que quieran aprovechar a Ricardo, que sabe un montonazo de esto, pero que básicamente como para concluir un poco hacia dónde vamos y cuál es el futuro, qué es lo que nos espera, son las preguntas que nos estamos haciendo. No tenemos quizás las respuestas, pero por lo menos dejamos planteados estos conceptos como para reflexionar y saber hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto hacia dónde vamos era la incorporación de estas herramientas o inteligencia de negocios que para que puedan apoyar a las auditorías. La inclusión de la generalizada de pistas, esto no sé si, Ricardo, si vos querés mencionar alguna cuestión, son todas cosas muy interesantes. ¿Sobre qué? Sobre la inclusión generalizada de pistas. Bueno, ya todos nosotros, de alguna manera, si trabajamos en auditoría, conocemos el concepto de pista. Lo que pasa es que desde el punto de vista de sistemas de información, o igual con los sistemas y sin ir a
a cosas muy avanzadas, podemos incorporar en los sistemas pistas de auditoría, lo cual implica incorporar determinadas rutinas a los programas de los sistemas. Que como toda pista, ¿qué va a apuntar? A las situaciones raras, fuera de rango, las excepcionalidades, que es normalmente lo que mira un auditor, cosas que no son verificadas de acuerdo a las pautas establecidas de lo que debe ser. Esas pistas, entiendo que ahora tenemos la posibilidad, a medida de que vamos viendo el avance de los sistemas informáticos y la tecnología, podemos directamente insistir en que se incorporen desde el diseño, el desarrollo, como parte constitutiva de los sistemas, para lo cual es imprescindible. Algunas compañías lo hacen, otras no tanto todavía, porque hay mucha resistencia de las áreas tecnológicas, de que el auditor intervenga para proponer. Normalmente es la auditoría interna, pero puede ser la auditoría externa que dice, mire, señor, este es el diseño, necesitamos estos controles mínimos. Entonces, si eso se cumple como debe ser, obviamente, después ese sistema, una vez que está testeado, implementado, va a tener ya incorporados los controles preventivos, porque no hay duda que los mejores controles son los que están incorporados y actúan como una barrera de pasa o no pasa entre las anomalías. Bueno, si esto es así, podemos incorporar pistas que lo que nos van a permitir a través del sistema es, detectando el problema o la situación anómala que ha sido definida como parámetro de medición, esas situaciones se llevan a un archivo específico de uso de la auditoría y permite entonces, ¿qué hacer? Hacer lo que estamos viendo que es imprescindible, que es la auditoría continua. Vamos indudablemente a eso. En la medida que hagamos la auditoría post, que no quiere decir que no se haga, estamos haciendo la auditoría del muerto, digamos. O sea que esto es así, digamos, porque la velocidad con que se hacen las transacciones. Si, por ejemplo, qué sé yo, vamos a un supermercado que tiene las cajas. Si uno quiere ver a ver cómo están trabajando, hoy en día algunos de estas empresas más avanzadas tienen visualizada por la auditoría a través de un programa, está viendo, digamos, cómo se van sucediendo las operaciones, y cuando aparece alguna situación rara o algo que, por ejemplo, digita una excepción que directamente no funciona, no se pudo digitalizar a través de las barras magnéticas, entonces se digita manualmente. Todos esos casos están marcados y se miran. Puede ser casualidad de cuando una caja eso se continúa en el tiempo, puede dar que pensar a la auditoría de que hay que hacer alguna investigación de esa casa en particular con el responsable que está trabajando en ese momento. Como decíamos con Ricardo, tendríamos que dar un curso de esto, bueno, obviamente. Sí, obvio, le estoy dando un ejemplo para que más o menos le Pero quede. bueno, justamente, si me permitís, que recordé en este momento cuando ustedes estaban exponiendo que somos pocos acá, pero esta charla está siendo transmitida vía web. Lo que no sé cuántas personas están viéndolo, pero seguramente... estamos en streaming, no sabía. Sí, así que perdón por no saludar a todos los que nos están viendo vía web. Me acabo de ver en un momento en la pantalla, en ese momento me acordé, así que disculpen. Justamente quería decirles que la idea es que en algún momento, como ya intentamos o ya se dio hace 2 años atrás, se dé a través del DAC una profundización de esto. Esto simplemente es una introducción, un esfuerzo intelectual muy importante. Mónica en su momento iba a ser una de las personas que iba a hablar. Me dijo, Alberto, no puedo, entonces no llego con los tiempos. ¿Quién podrá salvarnos? Entonces vino no el Chapulín Colorado, sino Roxana. Qué bien, ¿eh? Pero la idea es no concluir con este tema. Estamos sobre el borde de la hora. Lo que quisiéramos es, si hay alguna pregunta puntual para no exceder... Igual también mencionar que se cuelga en la página dentro de 24 horas, creo,
las filminas como para que estos conceptos, si alguien los quiere repasar, yo digo que, bueno, abren cabezas, ¿no es cierto? Es para... Claro, ahí están primero citados todos a dónde vamos, es decir, desde el punto de vista de la auditoría. Y después los desafíos. Los desafíos que tienen que ver con las adaptaciones que tiene que hacer la auditoría, incluso la auditoría de sistemas, cada día, pero cada vez esa separación que hacemos teórica, cada vez especialmente más teórica, porque si estamos pensando, es decir, de aquí a X tiempo, que es mucho menos de lo que hemos o podemos suponer, la auditoría va a estar integrada con especialistas, algunos especializados sobre la auditoría de sistemas, pero fundamentalmente como parte de la auditoría. Sí, la auditoría tradicional va cambiando. Y una de las cosas que tiene que hacer no es solamente los estados financieros, sino los estadios previos, que tiene que ver con la captación de la información, el almacenamiento, los procesos y la puesta a disposición de la información. Ustedes fíjense, hoy la tecnología es no solo, no digamos invasiva, es disruptiva, porque los funcionarios de la compañía pueden verlo en la web, está el vendedor que carga la información, entra, puede ser que nadie la mire, si está bien planificado, un pedido entra y si cumple con las reglas, digamos, normales, estándar, va a llegar y por otro lado sale facturado y se está despachando. Eso es lo que las compañías buscan y eso ya lo podemos hacer y hace unos cuantos años. Es decir, esto cada vez va a ser más fácil y va a formar parte de una actitud generalizada. Entonces, bueno, ¿qué hace el auditor ahí? ¿Cómo interviene en este circuito continuo? Que además hay un funcionario que se va a la casa con la laptop y puede entrar a hacer consultas. Otro tema es el tema de la nube. Bueno, la nube que da para hablar nosotros un tenemos montón. una comisión donde hemos intentado que la IGJ entienda algunas cosas y bueno, no quiere saber nada. entender. No quiere. Es un poco difícil. Como estamos sobre el borde, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta puntual para ir cerrando. Pero pregunta, por favor, pregunta, ¿sí? No otra cosa. Yo quería saber sobre XBRL, qué se está haciendo, si en la universidad se está preparando gente para esto que viene. Quería saber eso, digamos, es el futuro del estándar para la presentación de balances, se está usando en todo el mundo, se va a usar en Argentina, y quería saber si se está haciendo algo en forma académica para preparar a la matrícula para algo tan importante. ¿Académica? Me superaste, Guillermo, realmente no... Es para ellos. Sí. Bueno. No, lo que sí yo puedo decir desde lo que sé es que sí vamos directo a una presentación de estados contables única, para no estar duplicando información. Esto el Ministerio, digamos, de Modernización está trabajando en esto. Con Mónica hemos ido a algunas reuniones, inclusive para hablar al respecto, con Daniel Reyes también. Es lo que viene. Por eso que también es un punto, digamos, como para... No diría que es un desafío, sino que es algo para pensar. Pero no te sé decir técnicamente qué se está haciendo en forma académica, la verdad. Además, claro, cada una de las facultades, que en Buenos Aires no hay una sola, es decir, cuando yo estudiaba, la Universidad de Buenos Aires era la única, esto hace muchos años atrás. Así que en este momento hay muchas facultades, en cada una no podemos hablar por lo que pasa en todas las unidades académicas. Sí, pero hasta digamos, lo que yo sé en económicas no económicas es lo que todavía, digamos, si bien se fue hablando, no se concretó en el ámbito de la auditoría tradicional una incorporación de temas que tienen que ver netamente, por lo menos en algunas cátedras sí se está trabajando con herramientas tecnológicas para el desarrollo de la auditoría, básicamente para análisis de datos, hacer auditoría sustantiva, que ya existen, son herramientas, básicamente son dos, el IDEA y el otro es ACL. Ahí está, ACL e IDEA, que son dos productos muy cercanos, son de origen canadiense y son primos hermanos. Pero contestando a lo que usted
planteaba qué se puede hacer académicamente, sí en varias universidades, no en el grado, pero sí como actividad de posgrado y de especialización, existen posgrados de auditoría de sistemas que van introduciendo al profesional en ese campo. Y creo que hay que prestarle atención. Y esto no es un panfleto político de la profesión, pero hay algo que a mí me preocupa muchísimo hace tiempo, cuando hablamos con él también, es que hay una lentitud en un campo en donde los profesionales están mejor preparados conceptualmente de lo que piensan y respecto de otras profesiones. Porque si pensamos que porque hay tecnología es un tema de los ingenieros, estamos muertos. Porque a ellos les falta algo que no conocen, que es la esencia del concepto de control y los puntos. Tal es así, ¿qué está haciendo la gente de formación tecnológica? Hace maestrías de negocios o incluso cuando hay cursos de auditoría de sistemas se anotan. Es decir, hay una lentitud que es muy peligrosa porque estamos dejando un campo y hoy en día, más allá de las competencias, la realidad marca que el que se supone que sabe algo se lo contrata. Esa es la realidad moderna. Algunas compañías grandes sí que tengan determinados. Y realmente también, por otro lado, en el campo de las universidades hay un avance lento en esto. Y están mucho más avanzadas las normas internacionales que hacen formación, del CISO, del CISA, etc. Y resulta que un profesional, después que tiene esto, me lo decía el responsable de auditoría de sistemas y de seguridad de un estudio grande, me dice, mira Ricardo, ¿sabés qué pasa? Hoy, si tenemos que ir a cotizar, se puntea más. Tener estas especializaciones que no son universitarias que tener un posgrado o una maestría. Entonces, esta es la realidad que nos enfrentamos. Y si no nos movemos, lamentablemente, vamos a ver, como ya se ve en algunos casos, que hay ingenieros que están haciendo auditoría de sistemas. No lo hacen mal, pero creo que hay cosas en donde les falta un poco, o se asocian con un auditor. Entonces existe espontáneamente esa relación. Y no estoy desmereciendo el profundo conocimiento. Hay cosas que no cabe duda, que tienen que ser interdisciplinarias. Analizar la conformación de firewall, analizar, digamos, la estructura de las aplicaciones, las estructuras lógicas de los sistemas, la parte técnica de las bases de datos. Tenemos que hacer una auditoría de comunicaciones y obviamente ahí lo que nosotros podemos determinar es qué queremos obtener. Porque en definitiva son herramientas, cosa que le digo a los tecnólogos, ustedes lo que tienen herramientas que sirven para un negocio. Si el negocio no lo mide, ustedes pueden hacer el mejor sistema y mejor que lo archiven, porque no va a ser verdad. Yo creo que entre los dos campos está faltando, y ustedes los ven en los avisos que salen de los ERP, que pide un especialista para la implementación, que hable como un traductor entre el técnico que maneja parámetros y, el agente de negocio. Él habla un lenguaje que el otro no entiende. Bueno, como estamos en el borde, lo que le decimos es muchas gracias. Gracias, Mónica, por tu presencia. Gracias a todos los demás, a cada uno de los valientes que se han quedado. Sí, Sí. pobres. Así que en pocos días va a estar esto colgado y a los que nos están viendo vía web, disculpe que no los hemos saludado antes. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted.